Jueces que se meten a científicos, políticos que dan bandazos en 24 horas, ausencia de un marco jurídico para la pandemia a estas alturas de esta película de ficción de serie B que estamos viviendo. El desbarajuste de Madrid deja a los ciudadanos totalmente a la intemperie y cada día con más dudas. Un madrileño decía hoy algo que seguro suscribimos todos: que digan lo que van a hacer, pero solo una vez. Aquí comienza Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos como siempre en directo en un día de infarto para los madrileños tras el auto del Tribunal Supremo de Madrid que echa por tierra el confinamiento de la capital y de otros 9 grandes municipios, algo que nos afecta de lleno a Castilla y León a 2 días del Puente del Pilar. Hoy también entrevistaremos a un exalcalde de los que dejan huella tanto para bien como para mal. En unos minutos estará aquí en este plató el vallisoletano Javier León de la Riva. Pero antes vamos a analizar ya de forma más reposada todo lo que ha ocurrido hoy en Madrid y los daños colaterales que pueda tener en nuestra comunidad. Ruth García Ribote, buenas noches. Cuéntanos, ¿qué ha pasado? Pues José Luis, esta mañana más o menos a la hora del café llegaba la noticia en forma de bombazo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid tumbaba el cierre de la capital y de otros 9 municipios. El auto supone un auténtico varapalo para el Gobierno de España. Ni una semana han durado las medidas restrictivas en esta comunidad. La orden ministerial de Sanidad se presentó al amparo del artículo 65 de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Pero los magistrados del TSJ, en su auto, lo que dictan es que en esa norma no hay referencia a medidas que limiten los derechos fundamentales como es la libertad ambulatoria, es decir, la libre movilidad. De ahí su rechazo a las medidas. Y ojo, porque en el fallo ha habido tirón de orejas. Lo vemos ya en la pantalla. En uno de los párrafos el tribunal recuerda que ya durante el estado de alarma manifestaron que la legislación sanitaria existente no era suficiente para abordar la crisis sanitaria que vive nuestro país. Era de esperar que este auto iba a protagonizar la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados. Salvador Illa y Ana Pastor, 2 perfiles políticos que habitualmente se mueven en la moderación, hoy se han enfrentado duramente. Pastor ha pedido la dimisión del ministro de Sanidad. Usted ha venido esta mañana aquí y parece que sigue surfeando la realidad de lo que ocurre en este país. No puede usted surfear más, señor ministro. Usted tendría que haber empezado pidiendo disculpas a los españoles y anunciando que no le queda un día más en el Ministerio de Sanidad. Y que representa una formación política que dirige la sanidad en 5 comunidades autónomas. Y he de decir con toda franqueza, no se me moleste, que he echado en falta un cierto tono de humildad. Y mida usted el rasero de otros responsables sanitarios en el país por el que yo he aplicado aquí. Y aplíquenle los mismos calificativos que injustamente me ha aplicado usted a mí aquí. Ruth, ¿qué puede pasar en Castilla y León? Porque estamos también a la espera de que el Tribunal Superior de Castilla y León ratifique o no los confinamientos que ahora mismo están pendientes, que es el de León, el de Palencia y el de San Andrés del Rabanero. Pues José Luis, en realidad la decisión de los magistrados de Madrid no tiene alcance en nuestra comunidad. El TSJ de Castilla y León ya ha anunciado que en breve dictará sentencia. La misma sala que debe ratificar el confinamiento de Palencia, León y San Andrés del Rabanedo reafirmaba hace unos días las medidas impuestas en Miranda de Ebro. El vicepresidente de la Junta ha declarado que están tranquilos, ha pedido máxima confianza en la justicia. La decisión del TSJ en Madrid, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no afecta por su ámbito jurisdiccional a lo que ocurre en la comunidad y que en esta comunidad se han dictado muchos confinamientos y que todos ellos han sido ratificados. Así que esperamos con tranquilidad la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y, naturalmente, pues estaremos a lo que él dicte. Ruth, ahora mismo tenemos también muchas dudas de lo que puede pasar en Castilla y León. Tenemos un puente ahí el próximo sábado. ¿Qué puede pasar? ¿Pueden venir muchos madrileños en masa, como es habitual en estos días?
Pues José Luis, en realidad el miedo o el riesgo acecha al gobierno regional. Francisco Igea ha señalado que son conscientes de la posibilidad de esos movimientos. Una vez más ha vuelto a apelar a las medidas de higiene y distancia social. No obstante, Isabel Díaz Ayuso, contraria a cerrar Madrid, hoy ha sido ella misma la que ha hecho un llamamiento a sus ciudadanos. El mensaje es claro, que no salgan de la comunidad. Pero es posible, efectivamente, que esto afecte durante este fin de semana largo de puente y se produzca ese movimiento. Nosotros lo que le decimos a todo el mundo es que mantenga las medidas de higiene, de seguridad, de protección. Pedimos a los madrileños nuevamente no salir de Madrid y seguir todas las recomendaciones sanitarias, sobre todo en los próximos días, ahora que hay un puente. Bueno, ha sido un día intenso, de mucha información, a veces incluso contradictoria. Vamos a conectar ahora con Madrid. Ahí está David Aragonés, en la sede del Tribunal Superior de Justicia. ¿Qué tal, compañero? Cuéntanos, la última hora. Imagino que sigue reinando la confusión entre los madrileños. Sí, así es. ¿Qué tal? Buenas noches, José Luis. Pues la verdad que los madrileños nos estamos empezando a acostumbrar a un cierto caos. Tras 2 semanas de confinamiento por zonas sanitarias, hemos pasado a una semana de confinamiento perimetral que no nos permitía salir de Madrid, pero nos permitía movernos con libertad por toda la ciudad. Y justo ahora, un día tan solo antes de que comience el Puente del Pilar, con la decisión del TSJ, recuperamos la movilidad. Por cierto, esto ha provocado 2 cosas. Por un lado, han desaparecido todos los controles de policía y por otro, se han disparado las búsquedas de hoteles y vuelos de última hora. Al mismo tiempo, tanto el alcalde Almeida como la presidenta de la comunidad, lo acabamos de escuchar, nos recomiendan no viajar y no salir de la ciudad, algo que impedía la orden que han recurrido. Y por si esto fuera poco, ambas administraciones no son capaces de convocar el grupo COVID para intentar consensuar más medidas. Antes de reunirse con el Ministerio, la Consejería de Sanidad quiere ultimar una orden con nuevas medidas, unas medidas que probablemente conozcamos mañana. Gracias, David. Estaremos muy pendientes de esas medidas que se anunciarán mañana, ya de cara al fin de semana. Ahora vamos a presentar a nuestros tertulianos de esta noche. Monse Serrador, de ABC, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Óscar Sánchez, profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, profesor además de Ética y Comunicación Política. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y Beatriz Consuegra, de Europa Press. Hola, buenas noches. Bueno, bienvenidos. Vosotros dos os estrenáis en este programa, Monse ya ha venido más veces. Bueno, Ayuso ya cierra la batalla legal, Pedro Sánchez incluso ya habla de posible estado de alarma en Madrid. Madrid queda en un limbo legal ahora mismo, a ver qué pasa mañana. ¿Se puede hacer peor? Óscar. Que la vida iba en serio uno empieza a comprenderlo más tarde, dijo Gil de Viedma. Yo creo que hemos tenido que esperar una pandemia para que mucha gente percibiera que la política también iba en serio, ¿no? Porque hasta ahora bastaba ir al Congreso a hacer la performance, bastaba escribir en redes sociales unas gracietas y se percibía que eso era la política. Lógicamente eso no servía para solucionar nada, más allá de enfervorizar a los hooligans correspondientes, pero se va percibiendo, este Carajal hace ver a la ciudadanía que la política va en serio y que tiene mala pinta, ¿no? Porque el descrédito a todas las instituciones es peligroso, crea monstruos, ¿no? Entonces no es una broma el que estemos en este Carajal, no solo por la crisis sanitaria, económica que nos envuelve, sino un poco pensando en el mañana, en las consecuencias. Y si pensamos incluso en el hoy, los madrileños a día de hoy no saben qué van a poder hacer este fin de semana. Totalmente de acuerdo. Esta tarde escuchaba en la radio a Montserrat Domínguez, definía la situación como una situación trampiana y es que es hilarante. Hoy la presidenta de Madrid y el alcalde de Madrid están pidiendo a los ciudadanos que apliquen unas medidas restrictivas que hace 2 días estaban diciendo que eran muy restrictivas y que no querían que se aplicasen. Y una reflexión, les están pidiendo responsabilidad individual, pero es que esa responsabilidad que están pidiendo a los madrileños y por ende al resto de los ciudadanos va más allá del sentido común, de tengan cuidado, pónganse la mascarilla, lávense las manos. Están pidiendo una responsabilidad en el sentido de ciudadanos, sean ustedes responsables y hagan lo que nosotros tendríamos que haber hecho y hemos sido incapaces de hacer. Esa responsabilidad que no han podido hacer las instituciones y que han tenido que resolver los tribunales, se la están aplicando a los ciudadanos.
Por lo que nos toca a Castilla y León, ¿esperáis que mañana se impida el movimiento a otras comunidades de los madrileños? Algo más o menos ha esbozado hoy la presidenta de Madrid, pero bueno, entiendo que por ahí irán los tiros, ¿no? Se supone que por ahí van a ir los tiros, pero igual llegan tarde esas restricciones, porque hoy todavía oíamos que en Ávila había muchas personas, decían en las casas de Gredos, que estaban llamando para reservar, y lo oíamos hace un momento, que se estaban contratando y se estaban cogiendo viajes de última hora, reservando, entonces pueden llegar muy tarde. Es evidente que hay gente que ya está haciendo sus planes y ya quiere salir. Y lo que es evidente también es que, decía, la política no es broma. Yo no diría que la política es un cachondeo, porque me parece que es tan serio lo que nos está pasando y es tan serio que estemos en un momento con una pandemia como esta y con miles de muertos como está habiendo, como para que nuestros políticos se permitan, no voy a decir el lujo, porque no, es que no habría ni calificativo, de hacer cosas como esta, de decidir cosas que nos afectan a todos sin el más mínimo criterio. Pero fijaos, y con unas consecuencias tremendas. Comentaba antes mi compañera Ruth que el auto daba un tirón de orejas también al propio Gobierno, porque criticaba que no se hayan aprobado reformas de leyes sanitarias ad hoc para esta pandemia. Quiere decir que hay un vacío legal, el marco jurídico ha fallado. Es tremendo, ¿no? No nos vamos a tirar, vamos a tirarnos flores por una vez, pero en Castilla y León es verdad que nuestro Gobierno hace muchos meses que está diciendo que se necesita una regulación, que tenemos que tener un marco legal sobre el que poder actuar, porque hoy por hoy no lo tenemos, y lo dice el auto. No hay una regulación con la que se pueda apoyar precisamente las restricciones y el límite de movimientos de la Comunidad de Madrid. Es que no lo hay. Sí, yo creo que tenemos un problema de fondo también que es un tema más estructural, es decir, que no es una cosa solo de gobierno nacional que sea más o menos incompetente o determinado gobierno autonómico que sea mejor o peor. Hay un problema estructural de administraciones públicas. Creo que la llamada vieja política no se atrevió a afrontar eso, PP y PSOE, que tuvieron mayorías absolutas y que podrían haber buscado el interés común de decir somos adversarios, pero hay una serie de reformas que hay que encarar en cuanto a tema competencial, definición de competencias, modelo territorial. Todo eso no lo hizo la vieja política. Y desde luego el populismo extremista de Vox y el populismo extremista de Podemos tampoco ha venido a solucionar eso. Más bien la situación se va a agravar y hemos hecho un pan como unas tortas, en esas estamos. Pues vamos a hablar de cómo se están comportando los políticos en estos momentos de crisis, de pandemia, y lo vamos a hacer con nuestro invitado. Él es un expolítico que nunca ha dejado, desde luego, indiferente a nadie y que durante 20 años gobernó en el Ayuntamiento de Valladolid con el Partido Popular. Queremos analizar con él, bueno, cómo ha cambiado los políticos estos últimos años y cómo ha cambiado también su partido. Hablamos de Javier León de la Riva. Buenas noches, gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades. Bueno, usted gobernó de 1995 a 2015. Exactamente. Ganó las elecciones incluso del 91 y las de 2015, pero no pudo gobernar porque no consiguió la mayoría suficiente. Es verdad que tuvo que salir de forma abrupta de la política porque fue inhabilitado para tener cargo público por desobediencia. No por llevarme una perra de Siempre lo ha dicho, que no por corrupción, sino por desobediencia. Sí, por desobediencia. Daría para llenar el programa, hablar de esa sentencia. Sí, no vamos a hablar de eso, pero sí quiero, bueno, con la perspectiva del tiempo, saber si se fue con la sensación de irse por la puerta de atrás o con un mal sabor de boca. No, vamos a ver, había una sentencia y había que cumplirla, y evidentemente me pareció tremendamente injusto. Era una sentencia de un tema inmobiliario en el que yo no tenía nada que ver, en que todas las competencias de ese tema estaban delegadas en la Concejalía de Urbanismo, el alcalde no tenía nada, pero bueno. Ya digo que si sigo por esa vía, lo mismo mañana tengo una querella por desacato. Bueno, no vamos a ir por ahí. Cuando usted gobernaba también el Gobierno de la Nación, gobernaba Mariano Rajoy, gobernaba el PP con mayoría absoluta en Castilla y León. Bueno, en los últimos... En el Estado he coincidido con el Gobierno de... También, de socialistas. Por sí. eso. Estaba con Vicente Herrera. Bueno, el PP tenía mucho poder territorial. Sí. ¿Qué le ha pasado a su partido para que poco a poco haya ido perdiendo ese poder? Bueno, yo creo que fundamentalmente es la aparición de dos grupos en la derecha. Lo explicó muy bien Andán en su momento. Yo me marché dejando un partido de centro-derecha y ahora hay tres. Y claro, cuando se reparte la tarta y la ley de Don es como es, que prima a los mayoritarios, en circunscripciones como van a ser Madrid o Barcelona o Valencia, en las grandes,
no tiene gran trascendencia, pero en las que hay 2, 3, 4 diputados, la ley de Doma hace no hace muchísimo nada de daño. autocrítica con su partido. No, no, vamos, no es que haga autocrítica, es que la hago a diario por escrito, porque yo en este momento no soy nadie en el partido, más que un afiliado de base que paga su cuota, y digo siempre, lo he dicho antes, cuando tenía responsabilidades, pero ahora con mucho más libertad digo lo que pienso. Y el partido pues, posiblemente ha cometido errores, y algunos muy graves, pero no vamos a estar siempre... ¿Usted apoyó a Pablo Casado? Yo no sé si al Pablo Casado del principio o al Pablo Casado actual. Yo sí voté a Pablo Casado y siempre le he apoyado. Me parece que es de los presidentes que ha tenido el Partido Popular el que mejor comunica de todos. Creo que tiene las ideas muy claras y sigo apoyando a Pablo Casado. Algunos pedirían que fuera mucho más radical, en la línea Vox, por ejemplo, u otros que fuera mucho más próximo al PSOE, en la línea Ciudadanos. Yo creo que está donde debe estar el Partido Popular. El PP siempre, los militantes del PP, los cargos del PP, siempre dicen, somos un partido de gobierno, de gestión. Claro. ¿Pero sabe ser un partido de oposición? Cuando se pasa del gobierno a la oposición cuesta, eso es evidente. Y yo creo que en este momento la oposición, yo que no le he perdido la afición al tema, veo casi todas las sesiones del control al gobierno en la televisión, como veo muchos de los plenos municipales, y hago mi juicio de valor, que muchas veces luego además los pongo en la radio o por escrito. Se martiriza mucho usted, señor de Arriba. Bueno, es un poco de masoquismo quizás, sí, pero tengo mucho tiempo. La relación entre el actual alcalde, Óscar Puente, y Pilar del Olmo, que es la líder de la oposición, nada tiene que ver con la que usted tuvo cuando era alcalde con Óscar Puente, que entonces estaba en la oposición. ¿Le parece blanda la oposición que hay ahora mismo en el grupo municipal del PP en el ayuntamiento? ¿Pero hay oposición? ¿No cree que haya oposición? En el pleno del martes tengo que decir que me gustó mucho la intervención de María de Diego en el tema de una moción que presentó Vox precisamente de la transparencia, porque aquí a algunos se les llena la boca hablar de transparencia y dicen, había menos transparencia con Javier León ya, pero es que yo dejé la alcaldía en el año 15, en el primer semestre del 15, y la ley de transparencia es de diciembre del 13, y hubo que poner todo aquello en marcha. Pero tuvo una espléndida intervención el otro día el portavoz de Vox, y mucho más me gustó, fue yo creo la mejor intervención de toda la sesión del Pleno, la del portavoz del Grupo Popular, que como además siempre dicen que me meto con ellos, pues por una vez tengo que decir que me pareció espléndida. Usted ha tenido siempre fama de excesos verbales, pero es verdad que Óscar Puente le va a la zaga, que tiene ese despacho en ese ayuntamiento para que nos fijemos a veces más en lo que dicen que en lo que hacen. Bueno, mira, cuando los primeros excesos verbales que cometí, que me disculpé, que yo recuerdo que alguien pidió que había que cargarse. De hecho, Rubalcaba montó una rueda de prensa en el PSOE de Madrid para pedir mi cabeza. Y curiosamente, Juan Alberto Belló, el que fue biministro con Felipe González y que era entonces alcalde de Zaragoza, le preguntaron, y dijo, hombre, los que más riesgo tenemos de cometer algún exceso verbal somos los alcaldes porque somos los que más hablamos. Los que están en un despacho y no hablan con nadie y cuando dan una rueda de prensa lo llevan todo escrito, dice, es difícil que cometan un exceso. Y le siguen persiguiendo muchos esos comentarios, recordemos, sobre Leire Pajín. Bueno, allí hubo mil interpretaciones, cada uno lo interpretó como quiso, porque se dieron distintas versiones de aquello, pero yo hablé con ella de palabra y por escrito, y aquello quedó zanjado. ¿Qué hubiera pasado si esos comentarios los hace a día de hoy? Bueno, se seguiría abriendo los telediarios, porque es que los comentarios míos abrían los telediarios en media España. Cuando alguien dice, pues, por ejemplo, que cuando las elecciones, las primarias del PSOE, que la presidenta de Andalucía estaba con el culo en pompa puesto a la derecha, pues no creo que sea menos machista que lo que yo dije y ahí no pasó nada. O cuando se dice que estos de la derecha o de la derechona nos van a obligar a tener hijos deformes porque somos contrarios al aborto. Bueno, ahí se dicen muchas cosas de esas, ¿eh? O las barbaridades que dijo de Ayuso diciendo que era una desequilibrada. Hombre, aquí hay mucha tela que cortar. Hay un hecho que es significativo. Este señor es el portavoz del PSOE. ¿Cuántas ruedas de prensa ha dado por el PSOE desde que es portavoz? Creo que dio 2 y no volvió a dar ninguna más. Sale Ábalos o sale Adriana Lastra o sale cualquiera menos el portavoz oficial del partido. Se ha hablado mucho, señor de la Riva, de su posible salto a Vox. ¿Usted está de acuerdo más o menos con las ideas de este partido? A ver, yo, si no estoy de acuerdo al 100% con las de mi partido, no voy a estar al 100% con las de Vox. Hay cosas de Vox que me gustan, que son bastante claros, bastante terminantes,
pero creo que Vox es que tiene para mí un tremendo defecto y es que comunica mal. O sea, puedes estar de acuerdo con lo que dice, pero no como lo dice. Hablaban nuestros compañeros tertulianos un poco del nivel político en estos momentos para la pandemia. Bueno. ¿Cree que los políticos actuales están a este nivel de estas circunstancias excepcionales que estamos sufriendo? Bueno, hay que confesar que la pandemia nos ha pillado a todos absolutamente fuera de juego. Es algo totalmente nuevo e inesperado. Yo soy médico, yo soy doctor en medicina, he sido profesor de la Facultad de Medicina muchos años. Perdón por la inmodestia, tuve matrícula de honor en microbiología, ¿verdad? Quiere decir que era una asignatura que dominaba bastante bien y cuando me preguntan no me atrevo a hablar. A mí me sorprende la tranquilidad, la libertad, la suficiencia con que veo infinidad de tertulianos que no saben lo que es un bisturí o que no saben lo que es un microbio pronunciarse sobre lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Sinceramente, a mí me han preguntado, digo yo, en Castilla y León, a efectos de administración política, lo que diga la consejera de Sanidad, que por cierto fue alumna mía también, como el vicepresidente, los dos fueron alumnos míos en la Facultad de Medicina, digo, y a efectos técnicos, lo que diga, pues no sé, Ortiz y Raya de Jaraz o Pepeiros, que son catedráticos en microbiología. Y Raúl ha tenido que decir, lo que yo decía al principio no tiene que ver con lo que digo ahora, porque esto ha cambiado mucho. Pero a mí esta suficiencia con la que se pronuncian algunos realmente me produce escándalo. Me gustaría que nuestros tertulianos le hicieran también alguna pregunta. Ya sabes que no he tenido nunca temas tabú. Eso es cierto, eso hay que reconocerlo, que siempre al señor exalcalde de Valladolid le poníamos la alcachofa, ¿verdad? Y siempre contestaba a todo, eso hay que reconocérselo. Monse, por ejemplo. Sí, a mí me gustaría que valorara brevemente, porque si no podríamos estar aquí toda la noche, la gestión en este momento en el Ayuntamiento de Valladolid, la gestión del equipo de gobierno, y me gustaría que también valorase, también brevemente, la gestión, no tanto la gestión, sino la figura del actual alcalde de Valladolid como alcalde de Valladolid, de Óscar Puente. Bueno, yo creo que la gestión del ayuntamiento ahí está. Yo pregunto qué se ha hecho en estos 5 años de gobierno tripartito, aparte de crear un caos circulatorio sin precedente en Valladolid, aparte de pintar de colorines el casco histórico, digamos, qué salas de teatro, qué salas de exposiciones, qué campos de fútbol, qué polideportivos, qué albergues de indigentes, qué cosas se han hecho de verdad. Porque que yo recuerde, en estos 5 años inauguraron un centro cívico que yo dejé ya contratado cuando me marché, y eso sí, abrieron las puertas del Mercado del Val, que había rehabilitado íntegramente yo y que no tuvieron ni la delicadeza de invitarme. Yo creo que una bruja amiga mía les echó mal del ojo, porque si os acordáis no le abría la puerta al alcalde cuando quiso abrirlo allí. Sobre el alcalde, pues yo tengo que decir que cuando empezó en el ayuntamiento nuestra relación era normal, pero que se fue deteriorando progresivamente. En un par de ocasiones que yo creo que me engañó, y yo muy inocentemente creía que iba en serio lo que me decía, y luego hizo todo lo contrario. Entonces, en el tema personal del alcalde no voy a entrar para nada. Óscar, vea. ¿Yo? Buenas noches, señor de la Riva. La política a veces es un barrizal, hemos ido viendo de insultos, descalificaciones, de ese ejercicio maniqueo, sectario, esa idea de considerar al del otro partido como un enemigo, no como un adversario. Ha aludido algo a sus excesos verbales, pero yo le preguntaría si usted es consciente de que tienen alguna responsabilidad en eso. No digo que la situación actual, que este barrizal al que aludimos sea una cosa nueva, viene desde hace mucho tiempo. ¿Usted asumiría, reconocería alguna responsabilidad, alguna contribución a ese paisaje tan chusco, tan tabernario, que en muchas ocasiones es la política? Más de una vez que la clase política es cada vez más mediocre. Tú busca ahora profesionales de nivel que quieran entrar en política y mira a ver cuántos te dicen que sí. Y mira las listas de todos los partidos, quienes se promocionan, y muchos de ellos son muchachitos que se metieron en el partido y que fueron, eso, con algunas sin tener el bachiller, pues es portavoz en el Congreso de los Diputados, ¿verdad? Por no señalar con nombre y apellidos. Entonces, el nivel de la clase política es cada vez peor, es cada vez ¿Y más... puede ser, señor de Arriba, porque la política está mal pagada? No solo eso, que efectivamente, yo sé que no es, parece simpático, no es rentable que la política, es decir, está mal pagada. Hombre, depende. Yo siempre he dicho que en política nadie debía ganar más de lo que ganaba en su profesión anterior. Y claro, cuando dije eso en mi propio partido me cayeron tortas como panes, ¿no?
pero yo puedo enseñar lo que yo ganaba ejerciendo la ginecología de profesor en la universidad, en el hospital y con mi consulta, y lo que ganaba de alcalde. A lo mejor otros no pueden hacer lo mismo porque duplicaron sus ingresos. Entonces, nadie debería ganar más de lo que... Y nadie debería, además, vivir de la política si antes no ha vivido de su profesión. Eso es algo que he defendido siempre y lo estoy diciendo y lo diré permanentemente. Pero usted se ha rodeado de mucha gente así, ¿no? En su partido e incluso en su ayuntamiento. No, vamos a ver, en las listas en un ayuntamiento, sí, vamos a hablar, pero muy claro, siempre se hacen en colaboración con el partido, entre el cabeza de lista y el partido. Yo tengo que decir que salvo en la lista del 91, en el que yo estaba de consejero en la Junta de Sanidad, precisamente de Sanidad y Cultura, en el gobierno de Aznar y luego de Posada, cuando a mí se me fuerza casi, voy a decirlo claramente, a ser candidato a la alcaldía de Valladolid, que era clarísimamente salir de caballo perdedor frente a un gran alcalde y una excelente persona, que era Tomás Rodrigo Bolaños, y yo no quería, porque además yo no vivía la vida municipal, yo iba a estar 4 años en política y lo dejaba. Bueno, puse 1000 condiciones y una de ellas es que la lista la hacía yo. Y la lista del 87 la hice yo, del primero al último. En las demás hay una parte de la lista que la hace el candidato y otra que la hace el partido. En los años, por lo menos, en los que yo he encabezado la lista, con el compromiso de que una cosa es que vayan en la lista y otra es que entren en el gobierno municipal, porque ahí hay otra variante. Cuando yo hacía las listas y luego el gobierno, prácticamente la mitad de los que iban en la lista no entraban en el gobierno, se quedaban de concejales sin dedicación. Mientras que en la época socialista, allí todo el mundo tenía una concejalía o llegaron a crear, como el mandato anterior, una portavocía del gobierno para dar una dedicación exclusiva porque había problemas internos con los coaligados. Beatriz. Sí, hablando de la clase política que hay en la actualidad y de la responsabilidad que se les demanda, una de las cosas que necesita el país, más allá de arreglar la pandemia del coronavirus, son unos presupuestos. ¿Usted cree que el Partido Popular debería apoyar unos presupuestos generales? Pero vamos a ver qué presupuestos. Si es que Pablo Casado lo ha dicho claramente. Me dice, apruébeme los presupuestos. Mire usted, he venido a verle, dígame, este es el proyecto de presupuestos. Estas son las partidas fundamentales. Entonces, bueno, vamos a estudiarlas y yo le diré, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Pero apóyeme usted los presupuestos. Vamos, en ninguna administración se hace así. Y desde luego en la democracia española nunca la oposición ha apoyado los presupuestos del gobierno. Ni el PSOE al PP, ni el PP al PSOE. Señor de Arriba, tenemos que terminar. Sí que le voy a hacer una invitación, así públicamente. En esta mesa se suelen sentar periodistas, profesores de universidad, expolíticos también. Lo que nunca se va a sentar en esta mesa es gente que tenga un cargo político. ¿Usted, que ya no lo tiene, estaría dispuesto a venir a esta tertulia de vez en cuando? Encantado, las tertulias me apetecen y además ahora por tiempo no será, ¿no? O sea que... Pues desde luego que será una gran aportación. Gracias, Javier León de Arriba, por haber estado en Encantado de estar hoy aquí y de venir cada vez que me llaméis. Así será. Bueno, pues nos tenemos que ir ya a publicidad. En 5 minutos volvemos con más temas de actualidad. No se vayan. Estamos de vuelta, son las 10:03 de la noche y vamos ahora a abrir esa ventana al medio rural con nuestro etnógrafo y profesor José Luis Puerto. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, hoy queremos analizar otro de los efectos colaterales de la pandemia. Las celebraciones patronales de nuestros pueblos ya se han acabado, se están acabando estos días, aunque este verano todas se han suspendido. Profesor, el coronavirus nos ha robado también las tradiciones populares. Usted, que además es del Alberca, en la Sierra de Francia de Salamanca, es un pueblo además con gran arraigo cultural y festivo. ¿No celebrar las fiestas ancestrales ha dejado a muchos pueblos con el alma vacía? Hombre, este verano ha habido esta ausencia que ha sido muy significativa. Si toda sociedad funciona a través de los ritos son muy importantes, tal como analizan los antropólogos, historiadores, sociólogos, y en el mundo campesino los ritos juegan un papel todavía más importante. De hecho, este verano, en julio, agosto, incluso ahora septiembre, el mes que acaba de pasar, al haberse suprimido todas las fiestas con todo lo que tienen de rituales religiosos, de bailes, de danzas, a veces de representaciones dramáticas también o de otro tipo de espectáculos, pues este verano percibíamos cómo la gente, tanto que vive en los pueblos como los visitantes, emigrantes, hijos de los pueblos, tenían una cierta tristeza, echaban como de menos el que hubiera ese tipo de ritos festivos, de celebraciones festivas, de las fiestas patronales, al Santo Patrón, a la Virgen, al Cristo.
Y claro, pues todo esto ha ocurrido por primera vez en mucho tiempo. Eso es. Se oye ahí de fondo el tamboril de su pueblo, de la Alberca. En cualquier caso, la cultura siempre es la pagana de todas las crisis. ¿Corremos el riesgo de que con esta situación nuestra sociedad se convierta, no sé si en más inculta, pero sí más pobre culturalmente? Hombre, cuando falta todo tipo de celebración, de rito, de fiesta, de programación cultural que suele haber en los pueblos en el verano, pues indudablemente hay una ausencia, y esta ausencia, esta falta de programación cultural o festiva, pues lleva de alguna manera a que la convivencia tampoco se intensifica tanto, porque cada lugareño, cada hijo del pueblo, cada emigrante que visita su pueblo, pues espera oír la música del tamboril, como aludías, o la música de la dulzaina en otras zonas castellanas, las procesiones, las representaciones, los bailes, las danzas, y todo esto, en la medida que desaparece, pues también desaparece un poco la cohesión social y humana. Yo creo que de todas maneras es una circunstancia que confiemos en que pase. La famosa gripe española duró unos 3 años. Esta crisis del coronavirus no sabemos cuánto va a durar, pero en definitiva yo creo que esto es coyuntural. Pues esperamos que la loa famosa de la Alberca la podamos celebrar el próximo año, el 15 de agosto. Gracias, señor Puerto. Vale, pues igualmente. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bueno, todos tenéis pueblo, ¿verdad? Podéis decir el nombre de vuestros pueblos, si queréis. Sí, el de Óscar es importante, ¿eh? Sí. ¿Cómo se llama tu pueblo? Uno que no, seguro que no lo conoces, se llama Moras Verdes. Moras Verdes, bueno. Es mi pueblo también, es mi pueblo. Vecilla, ¿verdad? No, perdón. No. Vivo en Renedo. Vivo en Renedo, y el pueblo materno, que es Valdezate. Un saludo a verdad, todos los vecinos de Valdezate, que algunos sé que son fieles de este programa. Y Bea, ya pues tienes que decir tu nombre. Yo estoy entre Tierra de Campos, en Arenillas de Valera Duey, y luego en Carracillos, Ancho Nuño. Bueno, muy bien. Ya hemos hecho aquí publicidad de nuestros respectivos pueblos. Bueno, yo no sé si coincidís que si nos quitan y restringen la cultura, nos convertimos en una sociedad más pobre. Hombre, por supuesto, la cultura es muy importante. Lo que yo creo que lo único bueno de esta pandemia, lo único bueno de que tengamos este KitKat, este paréntesis, es que vamos a apreciar todo lo bueno que tenemos. Entonces, yo creo que se volverá a recuperar las tradiciones en los pequeños pueblos, no se van a perder. Pero es verdad que si se castiga los actos culturales en las ciudades, imaginaos en los pueblos, ¿no? Mucho más. Bueno, pero mira, este año Fetal sí que se ha celebrado en Hurones de Castroponce. Bueno, ciertas cosas con cuidado yo creo que sí que se han ido haciendo. Y luego de la cultura yo no temo que se pierda. Bueno, todos lo habremos vivido de forma interior con nuestra añoranza. Yo este año sí que he estado en el pueblo y no estaba en la procesión, y bueno, pues lo hablas, lo comentas, y lo importante es que esto... Lo importante es que esto no se prolongue en el tiempo. Óscar. Sí, las tradiciones, las celebraciones también evolucionan, van cambiando, van adquiriendo añadidos, Entonces, a lo mejor hay celebraciones que se pueden celebrar con mascarilla y a lo mejor cuajan, o celebraciones yo creo que no se pueden celebrar, pero yo creo que en estos momentos también convendría a lo mejor apelar a la cautela, la paciencia. Mejor aguardar un año para celebrar que no dentro de un año estar conmemorando unos entierros que a lo mejor habrían sido evitables, por ejemplo. Bueno, pues volvemos ahora al ámbito político nacional. Hoy en las portadas de casi todos los periódicos aparecía la cara de Pablo Iglesias después de que el juez enviara al vicepresidente al Tribunal Supremo por su intento de hacer creer que era víctima de las cloacas del Estado pocas semanas antes de las elecciones generales. Iglesias, lejos de agazaparse, mira por encima del hombro y dice lo que van a escuchar. Representaría una vulneración del derecho sin parangón y sin precedente en este país. Inconcebible. Estamos hablando de un caso de espionaje en el que básicamente lo que se está planteando es que se me investigue a mí porque las cloacas del Estado me espiaron ilegalmente. Inconcebible.
Bueno, es verdad que el Partido Socialista y Podemos han pedido también la dimisión a miembros del PP por circunstancias a veces muy similares. Es la guerra de siempre, ¿no? Sí, yo iba a decir precisamente eso, que a mí lo que me llama la atención es la doble vara de medir. Cuando quien está en tribunales o quien está sometido a la justicia es un partido de centro-derecha, entonces todos vamos contra él y, por supuesto, a reivindicar el Estado de Derecho y a reivindicar la justicia. Cuando es al contrario, ya tenemos nuestras dudas y ya la situación es completamente distinta, no tiene nada que ver, que es un poco lo que decía ahora el líder de Podemos. La justicia es la misma siempre, quiero decir, o creemos o no creemos. Lo que no puede ser es que cuando no me conviene, entonces ya no creo. Ayer salieron de todos los ministros, la portavoz, Pedro Sánchez, ayer y hoy, a defender a Pablo Iglesias. ¿Creéis que tendrían que mantener un poco las distancias en estos momentos ante una causa pues tan compleja como esta? Bueno, yo creo que deberían evitarse declaraciones sonrojantes, como que la portavoz del Gobierno hable de es otra etapa. Ese tipo de declaraciones, ese tipo de argumentarios que se los hemos escuchado a gobiernos de un signo político y otros, resultan, pues eso, bochornosos, ¿no? Yo creo que a mí me preocupa la consideración que tendrán de la ciudadanía si son capaces de argumentar así, y la consideración que tendrán de sus propios votantes si son capaces de enarbolar ese tipo de argumentarios. Entonces, bueno, yo no habría pedido la dimisión de Pablo Iglesias todavía. Creo que el PP, como va un poco como pollo sin cabeza para que Vox no se le adelante, pues creo que todavía no era el momento de pedir esa dimisión. Y como yo sí creo en el Estado de Derecho, Pablo Iglesias ha dado muestras de no creer mucho en el Estado de Derecho. Sin Estado de Derecho no hay democracia. Yo creo que la justicia tiene que seguir su curso, hay que respetar la presunción de inocencia. Lo que sí sabemos son algunas cosas desde el punto de vista político, porque nos las ha dicho el propio Pablo Iglesias. Es decir, él mismo nos ha dicho: yo recibí una tarjeta de Dina Busselman, la conservé y no se la di para protegerla. Era una chica de 21 años, nos dijo, tal. Bueno, pues ese es un hecho. Para eso no hace falta la justicia. De ese hecho paternalista, machista, sí podemos sacar unas conclusiones, sí podemos percibir el perfil de una persona como Pablo Iglesias. ¿Se tendría que haber depurado responsabilidades ya solo por eso? Pues sin duda, pero a Pablo Iglesias le han salido muchas cosas gratis en su vida política, y eso también, y él en concreto también en la vía penal ha dicho que desde luego no va a salir nada. ¿Se precipita el Partido Popular pidiendo la dimisión rápidamente, como decía Óscar? Hombre, es que si aplicamos el código ético de Podemos, es que no contempla que tenga que dimitir, porque todavía no está ni imputado. Código ético que se cambió hace no mucho, por cierto. Pero ahora mismo no se contempla que tenga que dimitir. No está imputado, no está imputado, entonces no tendría que dimitir. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho Mañueco cuando IGEA tuvo que declarar en un juicio del que salió absuelto? Tendría que haberle pedido la dimisión. Y luego lo que él comentaba, en este país estamos acostumbrados a no respetar la presunción de inocencia. Y luego Pablo Iglesias sí que tiene un problema, es que hemos elevado tanto el listón cuando se trataba de otros, que luego, claro, llegamos a ciertas incoherencias. Dimitir no, pero haber dado alguna explicación más, pues claro que sí. Hubiera sido necesario. Sí, pues por ejemplo, si me permites, José Luis, más que hacer unas declaraciones hoy en un medio concreto, pues a lo mejor esto requiere una rueda de prensa. ¿Qué es esto de andar dando declaraciones? Y con preguntas para todos los medios. Claro, exacto. por supuesto, sin duda. Y luego, pues sí, lo que se comentaba, los Echenique y ese tipo de cosas de no puede ser que cada vez que un juez se anima a investigar algo, se anima porque es su profesión, de repente todo pase a ser una conspiración. Bueno, pues sí, Iglesias fue uno de los 4 vicepresidentes que ayer explicó en la Moncloa las inversiones de su cartera de cara a los fondos de recuperación de Europa, esos fondos anti-COVID, y de esas ayudas va la pregunta de hoy a los telespectadores de Castilla y León Televisión. Ruth, recuérdanosla. Vamos a ello. Repasamos primero la pregunta. ¿Cree que los fondos europeos para la recuperación serán eficaces y llegarán a tiempo? Enseguida vemos el resultado. Como decíamos, ¿no?, ha sido muy reñido. Un 43% ha votado que sí, que confían en que los fondos sean los correctos, tanto en el tiempo como en la forma. Sin embargo, un 57% considera que no.
Bueno, no son los españoles, perdón, los castellanos y leoneses muy optimistas con estos fondos que puedan llegar bien, porque es verdad que hay mucho desconocimiento, se tienen que preparar muchos proyectos en poco tiempo. ¿Cómo lo veis? Yo creo que tenemos tal agujero que va a ser muy complicado que sean por lo menos lo suficientemente eficaces y que lleguen a tiempo. Pues hombre, ahí yo quiero pensar que sí, que Europa estará ahí lo suficientemente ágil, entre otras cosas porque al final Europa son todos los estados y sean ágiles y lleguen. Eficaces, pues hombre, depende de cómo se gasten también, ¿eh? Por eso digo que tendremos tal agujero, o estamos teniendo ya tal agujero, que o se gasta muy bien. Pero parece que es una panacea, ¿no?, para evitar esta crisis económica. No lo va a ser porque, hombre, yo confío más que en los fondos en la iniciativa privada. O sea, si aún no nos movemos todos y no miramos solo a subvenciones, ayudas y demás, sino también a la propia iniciativa privada y a la economía, o movemos la economía, o si nos lo fiamos todo a lo que nos llegue de Europa, pues no vamos a tirar para hacia adelante. Vea. Serán eficaces siempre y cuando se gestionen de una manera consensuada y acordada. Se tienen que hacer unos planes de Estado en el que participe mucha gente, porque estos fondos los va a recibir este gobierno, pero van a durar... ¿Quieres decir que se tiene que haber consenso político? Tal y como están las cosas, va a ser complicado. Pero tienen que ir dedicados a unas políticas que sean, ya no te digo a medio plazo, sino que sean para largo plazo, que perduren. O sea, no nos sirven los presupuestos para hacer el plan E, para hacer frontones en los pueblos, con perdón. Entonces, si se consiguen acordar que esos fondos tengan destinos perdurables en el tiempo, pues claro, serán eficaces. Pues os voy a dar una noticia de última hora que tiene algo que ver con la economía, en este caso más familiar, y que estarán muy contentos en León, porque la lotería ha dejado parte del primer premio en León. Oye, una ciudad confinada, es una alegría para el confinamiento, y seguramente las familias que le haya tocado estarán ausentes de lo que pase con los fondos europeos. No van a poder celebrarlo mucho, eso sí. Tendrán que aplazar la celebración, pero enhorabuena. Pues se acaba la tertulia. Muchísimas gracias, Monse, Óscar, Beatriz. Gracias por haber venido. Os volveremos a llamar. Estaréis a lo mejor con Javier León de la Riva como tertuliano, que nos ha prometido que estará aquí. No me ha respondido, debo decir, ¿eh? Pero... No, bueno, es verdad, ahí se ha ido un poco por la tangente. Yo le preguntaba, ¿usted tiene alguna responsabilidad en todo en este barrizal? Bueno, yo creo que en nuestra mente hay varias, ¿no? Sí. Gracias. Ustedes no se vayan, a ustedes no les despido, porque vamos a cambiar ahora totalmente de registro. Pues una semana más, terminamos con la vista puesta en la mesa de nuestro dibujante. ¿Qué andas tramando hoy, Chema? Hola, José Luis, ya tengo casi terminada la viñeta de la rata comunera Tuvecildo. Y esta semana el protagonismo se lo vamos a dar al llamado reto demográfico, porque son varias las voces que alertan de que el gobierno no se lo está tomando en serio. De hecho, el consejero de Empleo ha denunciado que los criterios de reparto de la financiación autonómica o de los fondos europeos son el PIB y el paro, no la dispersión ni el envejecimiento. En el mismo sentido habló el vicepresidente de la Junta, pero en vez de fijarnos tanto en lo que dicen los políticos, miremos las protestas populares. Porque el sábado la coordinadora de la España Vacía convocó concentraciones a las puertas de los consultorios rurales. Lo más significativo es que esas concentraciones fueron de solo 5 minutos, que es como manifestarse sin ninguna fe o sin creer realmente que nadie te vaya a hacer caso. Lamentablemente, Chema, las carencias de la sanidad rural siempre son noticia en Castilla y León. El martes el vicepresidente Igea anunció la inminente vuelta a la normalidad en la atención primaria, que volverá a ser presencial. Pero no sabemos si la Junta se encuentra con ánimos de seguir con sus planes de reformar el modelo asistencial de los pueblos, lo que tanto rechazo provoca a la oposición. Ningún problema, Chema, se arregla a la primera, eso está claro. Bueno, a lo mejor estoy pensando que las cosas se arreglan por carambola. Por ejemplo, con las restricciones para salir de las ciudades confinadas, nadie se podrá ir de Palencia o León durante al menos los próximos 15 días. Fin del reto demográfico. Bueno, te ha salido ahí un chiste demasiado sarcástico. Tienes razón, tendré que dibujar otra cosa. Pero lo haremos la semana que viene, que se me ha vuelto a acabar el tiempo. Y es que no sé qué tiene Castilla y León, que las horas, los días y hasta los siglos se nos pasan volando. Pero hay instantes que parecen eternos. Pues con la mirada siempre peculiar de Chema Nieto y de Castilla y León, a través de esa ventana nos despedimos. Esta vez no me voy a despedir de ustedes hasta el lunes, sino hasta mañana, que tendremos una edición especial de Cuestión de Prioridades. Entrevistaremos aquí en este plató a Albert Rivera. Hasta mañana.